sobre todo porque no puedo controlar la salida. Si no hay ninguna realimentación que medie entre la salida y la entrada, cuando yo aumente el nivel de entrada a cualquier tipo de amplificador, voy a tener un aumento en la ganancia correspondiente en la salida. Más entrada, más salida, más entrada, más salida, y viceversa. Bajo, baja, bajo más, baja más. Entonces, si existen ruidos en las entradas, aparecerán a las salidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que cuando la entrada suba o la entrada baje, la salida permanezca lo más constante posible? Aparece el fenómeno de la realimentación. ¿Para qué realimentamos? Justamente para mejorar la estabilidad, para mejorar la linealidad, para mejorar la distorsión armónica. Es decir, que no aparezcan en la salida más componentes de la que yo pongo en la entrada. Si pongo una señal de 1 kHz en la entrada y me aparece una cantidad importante de frecuencias armónicas de esa frecuencia de entrada, el circuito está distorsionando. ¿Por qué se debe la distorsión o a qué se debe la distorsión? De la no linealidad que existe entre la salida y la entrada. Entonces, una forma de controlar la salida es mediante un lazo de realimentación entre la salida y la entrada. Ese lazo de realimentación se realiza a través de una red de realimentación. Esa red de realimentación puede trabajarse en corriente continua y puede trabajarse en corriente alterna. Entonces, para que esa red tome información de la salida, tiene que estar vinculada a la salida. Para que esa red ingrese en la entrada, tiene que estar conectada en la entrada, como dijimos recién, en serie o en paralelo con esa entrada correspondiente. Entonces, siempre las muestras que se toman son en derivación con la carga o en serie con la carga. Es decir, yo muestreo tensión y muestreo corriente. Y la instalo a través de la red de realimentación en serie o en paralelo con la entrada. Entonces aparece ese amplificador donde la realimentación que yo puedo vincular hace que en ese muestreador y en ese mezclador que tengo, las entradas pueden estar positiva la entrada con respecto a negativo la realimentación, de forma tal de que la realimentación de ese circuito es degenerativa, es decir, una realimentación negativa. Si en lugar de tener una entrada de ese comparador negativa tengo una positiva, la diferencia va a ser una suma, se va a amplificar, va a aumentar la salida, va a aumentar nuevamente, y ese lazo de realimentación es una realimentación positiva, o, ¿cómo se diría la realimentación positiva? O regenerativa. ¿Se acuerdan cuando vimos todo lo que sea circuitos de cuatro capas y 3 junturas, que estaban basados en la acción regenerativa? Es decir, yo tenía que tener una acción entre la salida y la entrada con realimentación positiva, de forma tal de que la salida crece fuera de todo límite y la controlaba de alguna manera para que funcionara como tal. En el caso de los SCR, en el caso de los TRIACs y de todos los componentes que se decían familia de esta familia tan grande que era la familia de los tedistores. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Sí, ¿Algún profe. feedback? Sí, profe. Gracias. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Se va entendiendo conceptualmente lo que pasa? Entonces, ¿qué ventaja tiene Profe, trabajar con un amplificador realimentado? En primer lugar, yo tengo una degradación de la amplificación que tenía sin el amplificador realimentado. Esa ganancia sin realimentación la llamamos ganancia a circuito abierto.
o A sub 0L o de open loop, lazo abierto. Es decir, que si no hay ninguna realimentación, esa ganancia es mucho mayor que la ganancia con realimentación. En el denominador del análisis de ese amplificador realimentado aparece lo que se denomina diferencia de lazo o diferencia de retorno. La ganancia de bucle o la ganancia de lazo se denomina producto A por beta. A, la ganancia del amplificador, que puede ser de tensión, de corriente, de transresistencia o de transconductancia, y la red beta correspondiente. Entonces hay, de alguna manera, circuitos por donde la amplificación circula. Como en todo amplificador, la amplificación circula desde la entrada a través del amplificador hacia la salida. Y la realimentación se toma desde la muestra de la salida, la red beta y la inserción en la entrada en serie o en paralelo. Entonces, no hay forma de errarle porque la única forma de que amplifique a través del amplificador de cualquier naturaleza y la realimentación siempre es entre la salida y la entrada. El producto A por beta es lo que llamamos ganancia de bucle o ganancia de lazo. Y 1 más beta por A lo llamamos diferencia de retorno o desensibilidad. ¿Para qué sirve tener un denominador con una desensibilidad? Y desensibiliza la entrada. Significa que si yo pongo un amplificador, y le pongo una entrada de 3 microvoltios, obtengo una salida determinada sobre una carga determinada. Cuando le ponga 1 voltio, voy a tener a la salida prácticamente la misma salida sobre la misma carga. Le pongo 3 voltios, voy a tener sobre la misma carga, la misma salida, o a lo sumo, la variación dada por el fabricante. Eso significa que la entrada está desensibilizada justamente por la acción regenerativa que tiene el amplificador. Esa desensibilidad hace que la ganancia de realimentación, ya sea de tensión, de corriente, de transresistencia o de transconductancia, se reduzca. Siempre en los amplificadores realimentados perdemos algo por algo, como la vida misma. Siempre para tener algún beneficio tenemos que perder algo. En este caso, ¿qué perdemos? Y perdemos ganancia. Pero para mejorar, ¿qué cosa? ¿Qué mejoramos si reduzco la ganancia? ¿Qué mejoramos? La estabilidad, la estabilidad en temperatura, algo conceptual más ancho muy de simple, banda. va bien. Va bien lo que están planteando. El efecto del ruido. Empecemos desde lo básico. Todo tipo de amplificador, o sea, los amplificadores tienen respuesta en frecuencias, todos. O sea, no existe un amplificador que tenga una respuesta plana desde 0 hasta el infinito. Siempre tienen un ancho de banda que dependerá del tipo de amplificador. Siempre se ensayará y tendrá una ganancia y un ancho de banda. Entonces, el primer concepto, esto termina en un rato, chicos, avísenme cualquier cosita y después reentramos nuevamente, ¿saben? ¿Sí? Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, el producto ganancia ancho de banda siempre tiene que ser constante. ¿Se acuerdan los conceptos de ancho de banda constante? El producto ganancia ancho de banda es constante. Si bajo la ganancia en el amplificador realimentado es porque se aumenta el ancho de banda o ancho de respuesta. ¿Se entiende? Ese producto que disminuye acá y aumenta el ancho de banda significa que permanece constante. ¿Para qué sirve tener un ancho de banda más grande? Y para mejorar la linealidad, porque todo tipo de amplificación que caiga dentro de ese ancho de banda lo va a amplificar sin ningún tipo de problema. Cosa que de la otra manera caían fuera del ancho de banda y aparecían a la salida. Entonces, es muy importante la linealidad en los amplificadores. Entonces, perdemos un poco de amplificación
con respecto a la de lazo abierto y mejoramos la linealidad, mejoramos el ancho de banda. El ancho de banda de respuesta de un amplificador ideal sería infinito. Este es finito, pero siempre tiene un ancho de banda mucho mayor que la que tendría un amplificador sin realimentar. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Gracias. Con respecto al ruido, la no linealidad entre la salida y la entrada hacen que aparezcan más componentes que son indeseadas en la salida. Mientras más se deforme la relación entre la salida y la entrada, yo voy a generar más distorsión armónica. En el caso de un amplificador sin realimentar, es más grande. Cuando yo realimento, las componentes armónicas, la segunda, la tercera, la N, en función del grado de no transferencia entre la entrada y la salida, se van a ver dividido por la desensibilidad. Al verse dividido por la desensibilidad, la cantidad o el contenido de armónicas son de amplitud cada vez más pequeñas. O sea que el ruido que está metido en esas componentes armónicas, que son productos indeseados, se reduce en un factor igual a la desensibilidad. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Gracias. ¿Qué otra característica tienen? Cuando nosotros el año pasado o cuando hicimos tercer año, vinculamos los parámetros y habíamos dicho que teníamos parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos, parámetros S, parámetros, etcétera, una cantidad importante que vinculan variables y decíamos que para señal estos parámetros permitían determinar la ganancia de corriente, la ganancia de tensión, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Pero todo lo que vimos en tercer año eran a circuito sin realimentación. Quiere decir que la impedancia sin realimentación, tanto de entrada como de salida, y las ganancias, tanto de corriente como de tensión, se obtenían a lazo abierto. En lazo cerrado, las impedancias y las ganancias se ven modificadas por el efecto de la realimentación. Entonces, siempre que nosotros vinculemos un lazo de realimentación a través de la realimentación propiamente dicha en serie con la entrada, lo que hacemos es sumar un valor de impedancia a la preexistente. O sea, que siempre que nosotros hagamos una comparación o una mezcla en serie con el circuito de entrada, independiente del tipo de amplificación que tengamos, de tensión, de corriente, de transconductancia o transresistencia, la impedancia de entrada con realimentación se va a incrementar en un valor exactamente igual a la desensibilidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Cuando yo tomo una muestra de tensión, siempre que muestremos tensión, ¿qué estoy diciendo? En paralelo con la carga, la impedancia de salida se va a ver disminuida en un factor exactamente igual a la desensibilidad. Es decir, que cuando yo muestré tensión, ¿cómo va a ser la impedancia de salida con realimentación con respecto a la impedancia de salida sin realimentación? Mucho menor. Es como si conectáramos dos resistencias en paralelo. Si yo no tengo esta resistencia, la resistencia original es mucho mayor que la que conectamos en paralelo. Entonces, siempre las muestras, cuando son de tensión, hace que, independiente de las topologías, las impedancias con realimentación se vean modificadas en un factor igual a la desensibilidad, siempre para abajo en este caso. Entonces, si yo les dijera, en un amplificador de tensión, con muestras de tensión en serie, ¿cómo será la impedancia de entrada
¿Y cómo será la impedancia de salida con realimentación? Escucha. Con muestra de tensión, La de será salida, la de salida será la Z, la 0F, impedancia de salida común sobre la de sensibilidad. sobre la de sensibilidad. Perfecto. O sea, se minimiza. Se minimiza. Y si yo quiero saber la impedancia de salida vista desde la carga, ¿qué va a suceder? Voy a tener que tomar el valor de esa impedancia y conectarla en paralelo con la carga. Entonces me da todo lo que yo le planteé, Claro. para que ustedes vean cómo se vincula ese dato. O sea, le pueden pedir la impedancia antes de la carga, porque yo pongo una flecha antes de la carga para ver qué impedancia de salida ve con realimentación, o puedo ver desde la carga, teniéndola en cuenta, qué impedancia R'0F o Z'0F ve un observador hacia el interior de la salida. Está claro, ¿no es cierto? Sí, 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 profe. ¿Sí? Me alegro porque había escuchado algunos comentarios, y realmente había como dudas con respecto a conceptos. Y cuando uno mantiene más o menos vivos los conceptos, es muy probable que cuando desarrolle la actividad práctica no tenga dificultades. No tenga dificultades. El problema es cuando está bastante en el aire. Cuando está bastante en el aire. Cuando las mezclas o comparaciones yo lo hago en derivación o en paralelo, ¿qué va a pasar cuando si en la entrada yo le coloco a la RI algo en paralelo? Y se va a dividir también por la de sensibilidad. Totalmente. O sea que siempre que hagamos una mezcla o comparación en paralelo con la entrada, yo voy a tener que la impedancia de entrada con realimentación, independiente del tipo de amplificación, va a reducirse. ¿En qué valor? En la de sensibilidad. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se aclara esto? ¿Le sirve el concepto? Vamos al extremo de la muestra. Si en vez de tener una muestra de tensión, o sea, en derivación con la carga, lo pongo en serie con la carga, ¿qué va a pasar con la salida? Y yo a la carga le voy a sumar esa realimentación que está en serie. Por lo tanto, se va a incrementar en la En la de desensibilidad. sensibilidad. Entonces, ustedes ahí tienen las relaciones. Entonces, le hice oportunamente una serie de gráficos y de análisis de resistencias de entrada y con realimentación y de salida con realimentación y teniendo la carga para las distintas topologías. Entonces, las 4 topologías que se pueden obtener son amplificador de tensión con muestras de tensión en serie. ¿Están bien? ¿Bien? Salida tensión, entrada tensión. Efectivamente es un amplificador de tensión. Amplificador de corriente con muestras de corriente en paralelo. Relaciona la salida con la entrada. En el caso de un amplificador de transresistencia, para formarlo, ¿qué deberíamos decir? Amplificador de transresistencia con muestras de tensión en paralelo. ¿Se entiende? Efectivamente, yo tengo una muestra de tensión y tengo una mezcla o comparación en paralelo. Tensión sobre corriente es efectivamente una transresistencia. Habla de trans como transferencia entre la salida y la entrada. Y por último, sería nombrar el amplificador de transconductancia. Entonces, cuando uno designa, por ejemplo, algún dispositivo de la familia de los FET, tendríamos que decir que es un amplificador de transconductancia con muestras de corriente en serie. Entonces, al tener una relación de transferencia
corriente de salida a tensión de entrada o tensión de señal, yo tengo efectivamente una transconductancia como amplificación. Cuando yo denoto el tipo de amplificador realimentado, es decir, entre la entrada y la salida, con toda la realimentación implementada, ese bloque grande que coloco con 2 terminales de entrada y 2 terminales de salida, pero realimentado, todo ese amplificador es un amplificador realimentado. Entonces, la ganancia de ese amplificador realimentado será A sub B, F, A sub I, F, A sub, ¿cuánto? O podemos decir R, RF, RF o G sub F, o A sub RF, o A sub GF, como para denotar que todo el conjunto es realimentado. Ese tipo de amplificación, ¿qué aceptará? Una fuente de señal, como todo tipo de amplificador. Esa fuente de señal podrá ser un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton. Si es un equivalente de Thevenin, será una fuente de tensión. Una fuente de tensión ideal sería la batería con RS igual a 0. Una fuente de tensión real será la batería en serie con una resistencia de fuente muy pequeñita con respecto a la entrada. Y por supuesto, la salida de ese amplificador atacará una carga, que según el tipo de amplificador que estamos trabajando, el valor de la carga será o más grande o más chica con respecto a RS. O sea, siempre que tengamos una muestra de corriente, la RL siempre tendrá que ser mucho menor que la R0 del amplificador. Y en la entrada, siempre que comparemos o mezclemos algo que está puesto en serie, la fuente de señal, las resistencias de entrada siempre tienen que ser mucho mayores que la RS de la fuente de señal. Entonces, esos conceptos realmente son importantes. Cuando yo le hago un cuestionario que tiene unas 12 preguntas, y me preguntó, ¿cómo este chico si era Sánchez Nahuel? En su oportunidad me preguntaba si había que entregarlo. Yo le digo, mira, la única entrega que hay que hacer es para uno mismo. O sea, si vos podés responder las preguntas y después internalizarlas para no volverlas a repetir, ese me parece que es el valor correspondiente. Por supuesto, cuando venga el parcial es probable que hagamos algunas cuestiones referentes a este tema. Pero no es ninguna obligación presentarlo, eso es como una autoevaluación para ustedes, que me parece importante para que esto que estamos comentando ahora, ustedes lo plasmen directamente en el cuestionario. Cuando hablamos de la red beta, ¿qué relaciona la red beta? Una señal X, que será de realimentación, con respecto a una señal de salida X, que será o una tensión o una corriente ese X. O sea, X sub F a X sub 0. O sea, beta relaciona siempre X sub F a X sub 0. En el caso de un amplificador de tensión, la beta será B sub F a B sub 0, porque lo que yo realimento es una tensión, está en serie con el circuito de entrada. Por lo tanto, X sub F sobre X sub 0 es beta. Entonces, ¿cuánto vale X sub F? Y lo que yo estoy mostrando es beta veces B sub 0. Quiere decir que yo tomo una muestra desde la salida cuyo valor es beta veces B sub 0. Quiere decir que lo que realimento es eso. X sub F vale beta veces B sub 0. Si fuera de corriente o fuera de tensión, para cada caso en particular siempre tienen que hacer que las variables de tensión o de corriente, que son las variables X, que yo pongo en el amplificador realimentado, siempre va a denotar relaciones X sub F a X sub 0. Si corresponden corrientes o corresponden corrientes y tensiones, o ambas corrientes o ambas tensiones, dependerá de la topología.
Entonces, es muy importante ese tipo de vinculación para encontrar cuál es la cantidad de tensión o cantidad de corriente que efectivamente se realimenta desde la salida para compararlo, mezclarla en el circuito de entrada. Eso es importante. No sé si han estado trabajando con algunos ejercicios prácticos o les ha dado algo para realizar. Yo he hablado con Linares, pero no me ha precisado mucho. O sea, sé que ha subido cosas, pero no sé la modalidad que tiene con respecto a los trabajos. ¿Alguien me puede explicar? Sí, hoy recién dio la clase práctica y donde más o menos explicó. Antes de esto. Claro, sí, a La las clase 6 fue la tarde. clase de él. Sí, estaban los dos cursos. Sí, y explicó la resolución de cómo se analizaría de manera práctica un amplificador alimentado. Perfecto. Lo que yo le estoy explicando ahora, que había algunas dudas dando vueltas, ¿se pudo mejorar? ¿Se pudo esclarecer? ¿Da para cerrar un poquito lo que estamos planteando? Sí, se entendió Sí, bien, profe. profe. ¿Se entendió? Me alegro. Si yo, por ejemplo, les planteara, a ver, en el caso de, déjenme ver, en la unidad temática número 1, que voy a compartir, y en particular donde dice determinación de las impedancias, amplificadores realimentados, distintas topologías de un amplificador realimentado. Vamos a suponer que sea esto, a ver si lo puedo ver. Exactamente. Voy a tratar de aumentarlo un poquito, a ver si mejora. A ver, ¿se ve ahí lo que No, estoy...? no se ve, profe. No, Tiene No se que ve. compartir A el PDF. ver, espérate un poquito. Déjame ver esto. ¿Dónde lo subí ahora? Acá es este. Este lo voy a compartir acá. ¿Ahora? ahora sí. Ah, me alegro. Entonces, las topologías, todas las combinaciones que nosotros podemos hacer, tensión en serie, corriente en paralelo, tensión en paralelo, acá habla de las señales. Lo que yo realimento desde la salida a través de la red de realimentación e inyecto en la entrada son las señales XF. Pero XF, siempre que esté en serie, son tensiones. Entonces, la realimentación en el circuito de entrada, cuando vean ustedes serie, son realimentaciones de tensión. Quiere decir que la variable X sub F va a ser B sub F. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. La señal muestreada desde la salida, siempre que las muestras sean de tensión, ¿sí? La señal de salida va a ser una tensión. Si yo muestreo tensión, y muestreo tensión, en el caso de tensión en paralelo o tensión en serie, si el muestreo es de tensión, el X sub 0 es tensión, por lo tanto, X sub 0 es B sub 0. Si yo le digo ahí, para el caso de tensión en serie y tensión en paralelo, que lo estamos viendo ahora acá, y le digo, a ver, ¿dónde está? Acá no lo tengo, beta, acá, beta, X sub F sobre X sub 0. En el caso de tensión en serie será B sub F a B sub 0, beta. Y en el caso de tensión en paralelo será I sub F, I sub F a I sub B, a I sub 0, perdón, I sub 0. De tensión en paralelo. De corriente, fíjense, corriente, todo lo que sea corriente, vamos al lado de la mezcla. Si está en serie, lo que realimento es tensión. Si la mezcla, en este caso, es paralelo, lo que realimento es corriente. En este caso, si lo que realimento está en paralelo, es corriente. O sea, ¿este ítem lo ven bien?
Acá este primero. Todo este primero. Acá, este, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se Sí, sí, entiende se ve. eso? El muestreo. Siempre que muestriemos tensión, el muestreo de tensión. Donde dice tensión, acá tenemos tensión. Donde dice corriente, tenemos corriente. Donde dice corriente, tenemos corriente. Donde dice tensión, tenemos tensión. Ahí tienen el segundo ítem. Esto grafica de alguna manera lo que estamos planteando. ¿Qué tenemos que hacer para hallar el lazo de entrada? La salida tiene que estar pasivada, en el caso de ser una muestra de tensión, y tiene que ser un circuito abierto si la muestra es de corriente. Entonces, B sub 0 igual a 0, o I sub 0 igual a 0 si la muestra es de corriente. Y lo mismo acá, y lo mismo acá. ¿Se entiende eso? Eso para el circuito de entrada. Para el circuito de salida, ¿qué tengo que hacer con la entrada? Y bueno, si la fuente es de corriente, tendré que abrirla. Si el circuito es una fuente de tensión, tendré que pasivarla y reemplazarla por la resistencia interna equivalente. Si es un equivalente de Thevenin, será ideal, sería prácticamente un cortocircuito. Real, tendré un valor muy bajito de resistencia en el circuito de entrada. Entonces, la fuente de señal, si el equivalente de entrada está en serie, yo tengo un equivalente de Thevenin. En este de acá, como la entrada está en serie, tengo un equivalente de Thevenin. La entrada es en paralelo, tengo un equivalente de Norton, y como este está con la entrada en paralelo, tengo un equivalente de Norton. Esto es el beta, que es una relación X sub F a X sub 0. Entonces, en función de eso, sacan estas expresiones. O relaciona tensiones, esto es tensión en serie, B sub F a B sub 0, de corriente en serie, de corriente en paralelo y de tensión en paralelo. La ganancia A, que sería a lazo abierto, X sub 0 a X sub I, sin realimentación, pero teniendo en cuenta la carga y la resistencia de la fuente, es A sub B grande. ¿Se acuerdan que yo les había puesto en el análisis que era las ganancias correspondientes sin realimentación? Entonces tengo que me relaciona I sub 0 a I sub I, I sub 0 a I sub I, I sub 0 a I sub I, I sub 0 a I sub I. Y cada uno de ellos, esto es transconductancia I sub 0 a B sub I, esto es ganancia de corriente I sub 0 a I sub I, y transresistencia I sub 0 a, B sub 0 a I sub I. Cuando yo veo la desensibilidad, veo que es el producto A por beta, que me faltó poner beta acá, más 1. Llamamos a esto diferencia de retorno, entonces será D igual a 1 más A por beta, D igual a 1 más G sub M, D igual a 1 más A sub I, y D igual a 1 más RM. Esta es la desensibilidad para cada caso analizado de esa manera. Y las ganancias, en el caso de todo lo que sea muestras de tensión, esto será la ganancia del amplificador, que será A sub BF, estará dividida por la desensibilidad, RMF estará dividida por la desensibilidad, A sub IF estará dividida por la desensibilidad, y RMF será RM sobre D. O sea que cualquiera sea el tipo de amplificador que yo tenga, siempre que realimento, la ganancia de ese amplificador en particular va a ser dividida por la desensibilidad. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. Bárbaro. Con respecto a las impedancias, lo hablamos al principio. Si está en serie, la mezcla aumentará D veces. Si está en paralelo, se reducirá D veces. Y lo mismo para la salida. Si la salida es una muestra de corriente, ¿qué pasará? Incrementará D veces, y si la muestra es de tensión, se reducirá
D veces. ¿Qué valor se reducirá? La resistencia de entrada o las resistencias de salida. Y si tenemos en cuenta la carga, hay un desarrollo que está comprendido ahí. Siempre que nosotros tengamos muestreos de tensión, vamos a tener un valor R'0 sobre la desensibilidad. ¿Qué es R'? R'0 es el paralelo de R0 con RL. O sea, R0 por RL sobre R0 más RL. Es el valor R'0. O sea, siempre que nosotros hagamos el muestreo en serie, la muestra en serie, vamos a tener esa situación. Siempre que trabajemos con amplificadores de corriente, vamos a tener estas relaciones. Vamos a tener el R'0 multiplicada por la desensibilidad y dividido por D, que tiene valores significativos. Y algo a tener en cuenta con respecto a los procedimientos, es que este procedimiento da el circuito de amplificador básico sin realimentación, pero teniendo en cuenta la carga RL y RS. O sea, se tienen en cuenta a la hora de sacar las ganancias sin realimentación del amplificador, teniendo en cuenta la carga y teniendo en cuenta la resistencia de la fuente. Por eso al principio, cuando se grafican algunas cuestiones, se pone cómo es la RI con respecto a la RS y cómo es la RL con respecto a la R0, para las distintas configuraciones circuitales. Esto sería el extracto final que ustedes tienen que internalizar porque es prácticamente lo que queríamos encontrar. Con respecto a ver cómo hago para salir de acá. A ver ahí, cuando hablo de este material, el cuestionario, la determinación de las impedancias. Acá le hice, no lo compartí ¿no? ¿No está compartido? Sí, sí, está compartido. ¿Lo están viendo ahí? Sí, sí, se ve. Ah, gracias. Entonces, lo que yo planteaba, el amplificador de tensión, ¿qué tenemos que tener? En este caso, la muestra de tensión en serie con el circuito de entrada. O sea, la realimentación que es de tensión, la tengo en serie con B sub S. Amplificador de tensión con muestra de tensión en serie. Entonces, el de entrada es un circuito de Thevenin, el de salida es un circuito de Thevenin, ¿y qué características tiene el amplificador? Que esta entrada, la resistencia que tengo acá en la entrada del amplificador, siempre va a ser mucho mayor que la resistencia RS de la fuente. En este caso, la tengo incorporada prácticamente ahí. Y digo que RI siempre es mucho mayor que RS. Como este es un equivalente también de Thevenin, la RS que está vinculada acá, con respecto a RL, R0 tiene que ser mucho menor que RL. O sea que RL tiene que ser mucho mayor que el R0. Idealmente esto, 0. Acá está, la RL es mucho mayor que R0. ¿Qué tendría que ver yo? La impedancia que se ve en el amplificador realimentado, vista desde acá. Hacemos los cálculos. Primero calculamos beta, como una relación X sub F a X sub 0, donde la tensión de realimentación, que es la que aparece acá, es una muestra de la salida que yo tomo en la entrada. Un valor de la salida que yo tengo en la entrada se reducirá beta veces. Entonces tengo la salida, después tengo la relación entre la salida y la entrada sin realimentación, y digo que A sub B grande, ganancia de tensión sin realimentación, teniendo en cuenta la carga. Si la carga es infinita, en el límite, el A sub B chica igual a la A sub B grande, y calculamos la resistencia con realimentación. En este caso, calculo la resistencia con realimentación, que vale RI, factor de 1 más beta A sub B, donde A sub B corresponde justamente la ganancia del amplificador de tensión. Hicimos lo mismo con la salida. Para hacer la salida, ¿qué tenemos que hacer? Pasivar las entradas.
Si es una fuente de señal de tensión, esto habrá que ponerlo en 0. Si es de corriente, abrir el circuito. Y empezamos haciendo lo mismo. Acá decimos que la salida, o lo que vemos desde la salida, es una relación entre tensión y corriente. Es decir, que si yo coloco una fuente conocida y determino una corriente conocida, puedo encontrar la relación tensión a corriente y encontrar R0F, que en este caso toma este valor. Si considero la carga, vamos a encontrar que R'0F vale R'0 sobre 1 más beta A sub B. Ese es el desarrollo y es lo que realmente importa. Hemos encontrado las ganancias y hemos encontrado las impedancias, que era una función de análisis, que antes lo hacíamos en tercer año sin realimentación y ahora lo hacemos con realimentación. ¿Hasta acá se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Gracias. Hicimos lo propio con realimentación de tensión en paralelo. Esto es un amplificador de transresistencia con muestras de tensión en paralelo. Entonces, hacemos exactamente lo mismo y lo primero que hacemos es saber si la entrada es un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton y vemos cómo deberían ser las impedancias de entrada con respecto a la resistencia de la fuente y cómo es la resistencia de salida con respecto a la impedancia de carga. A continuación vemos cuánto vale beta. Si ustedes se fijan, ¿qué unidades tendría la red beta en este amplificador? ¿Qué unidades tendría? Fíjense, acá. ¿Qué unidades tendría? Corriente a tensión. La red beta. ¿En qué unidades la medirían? Escucho. Siemens. En Siemens, en mho, milimho, micromho o Siemens. Muy bien. Quiere decir que si yo tomo el amplificador de tensión, ¿qué unidades tendrá la red beta? ¿Qué unidades tendrá la red beta si una relación es de tensión adimensional? Entonces, en uno de los cuestionarios, que no recuerdo cuál, le preguntaba cuáles eran las unidades correspondientes de la red beta. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Entonces, este amplificador, ustedes ya adelantaron qué características va a tener. La R y F será como es, está con la muestra es en paralelo, y se disminuirá en la desensibilidad. ¿Cuánto vale la desensibilidad en este tipo de amplificador? 1 más beta RM. Si yo conecto la carga, hacemos exactamente lo mismo. El R0F va a valer R0 sobre este valor de desensibilidad. Lo mismo acá. Muy bien. En este caso, ¿qué sería esto? Un amplificador de transconductancia con muestras de corriente en paralelo, en serie. En serie. Entonces, ¿qué equivalentes tengo en la entrada? ¿Qué equivalentes tengo en la salida? ¿Cómo es la RI con respecto a la RS? ¿Cómo es RL con respecto a R0? Determino beta. En este caso, ¿en qué unidades la voy a medir a la red beta? Amplificador de transresistencia. Ohms. ¿Se entiende ahora la respuesta al cuestionario? ¿Lo entienden? Sí, se entiende. Perfecto. Hacemos exactamente lo mismo, determinamos lo que corresponde, el R0F y el R'0F. Ahí tiene todo esto que estamos colocando acá, yo se los puse en un cuadro
donde esa comparación con las distintas topologías le permite ver si sube, si baja, qué tipo de red tiene, qué entrada, si es corriente, si es tensión. Eso le permite agilizar una serie de cuestiones para el manejo de ustedes. Pongamos un transistor acá, a ver qué pasa. Este es un amplificador de corriente con muestras de corriente en paralelo. ¿Lo ven? Primero denotan el tipo de amplificación, el tipo de muestra, y por último, en serie o en paralelo según corresponde. Hacemos exactamente lo mismo. La relación, lo que yo estoy realimentando es una tensión B sub F acá. ¿Lo ven? Fíjense, ¿cuánto vale beta? I sub F a I sub 0. Quiere decir que la X sub F es una corriente y X sub 0 es una corriente. La unidad de esto es adimensional, para responder a la pregunta. ¿Qué es A sub I grande? ¿Qué es RM grande? ¿Qué es G sub M grande? ¿Qué es A sub B grande? En función de las cargas, o sea, cuando tenemos en cuenta la carga, que es el valor este. Y si esto está en un cortocircuito, que es el caso ideal, vamos a tener el valor en minúscula. Eso son las abreviaturas que planteamos. La resistencia de entrada con realimentación y la salida con realimentación y teniendo en cuenta la carga. Tienen todo el desarrollo de punta a punta, primero para desarrollarlo y después para entenderlo. Quiere decir que sobre amplificadores realimentados, ustedes lo único que deberían hacer es tratar de vincular bien los conceptos, llevarlo a punto tal de internalizarlos y generar toda la parte práctica para distinguir la topología. Si la entrada corresponde a una serie o es paralelo o cómo incide. El amplificador A es función de la frecuencia y la red beta también puede ser función de la frecuencia. Entonces, en ese caso, yo voy a tener una complicación justamente en la función de transferencia final. Son elementos dependientes de la frecuencia y voy a tener modificaciones con respecto a la característica que tengo en continua. Ese con respecto al amplificador realimentado. A ver, voy a dejar de compartir esto. ¿Qué otra cosa podemos ver? Permítame, a ver, ubicar acá. ¿Alguien más vino o entró más tarde? ¿De los presentes acá, alguien más? ¿No? Bien. Sobre este tema, ¿cómo lo ven? ¿Se entendió? ¿Se puede estudiar? ¿Se puede estudiar? Ah, Cian está ahí. ¿Cian? Sí, profe, perfecto. Disculpe, no te había tildado. Hay gente que no tiene micrófono, pero están escribiendo en el chat. Está bien. No te estoy viendo acá. Mosia, Condorí. ¿Cómo es? Mosia. ¿Es Condorí? ¿Cómo es? ¿Con N? ¿Así es? Espérate. No, entonces es Condorí. Condorí, Mosia. ¿Está presente también? ¿Hola? ¿Delgado Kevin también? ¿Qué pasó, Delgado, el año pasado? ¿Tuviste algún problema? ¿Delgado? ¿Molins? ¿Molins? ¿Delgado Kevin? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Se escuchó? ¿Hola, hola? ¿Se cortó en el enlace, chicos? No, se Profe, escucha se bien. escucha bien. Ah, disculpe, ¿eh? ¿De Facu también? ¿Cómo es? Están todos hablando en el chat. Sí, porque yo no lo veo. A ver, espérate un poquito. Quería mostrarle
Se lo pasé 2 la veces. parte general que me interesa también, quiero compartirlo. A ver, con respecto a el programa analítico, a ver si lo ven. Estamos trabajando sobre la unidad número 1. Hablamos de realimentación negativa, disminución de la ganancia, aumento de la excitación para mantener la misma salida que sin realimentación, desensibilización del amplificador al No lo realimentarlo. estamos viendo, profe. Sí, todo esto que está desarrollado, digamos, en la unidad temática número 1, fue extraído oportunamente del Millman-Halkias, electrónica integrada de Millman-Halkias. Y es más o menos lo que hemos podido desarrollar en este primer encuentro. ¿Cómo lo han visto el tema? ¿Se puede entender? ¿Chicos? ¿Hola? Sí, profe, entre la clase de la tarde de Linares y esta se entiende mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, Sí, mejor. yo los invito a hacer una relectura de todo el material que hay, que es bastante. Traten de hacer lectura para familiarizarse con estos temas. Lo que sigue a esta unidad son todos los referidos a amplificadores operacionales. Yo les subí, en este caso, 2 partes. La primera es tratar de entender un poco la parte de lo que es un amplificador operacional, y se lo presenté, a ver si puedo ver algo. Déjame ver, determinación del amplificador operacional, acá. Este es la 1, este es el 2. A ver, amplificadores, sumador, amplificador operacional, apuntes, errores, introducción, acá. A ver acá, déjame ver. Yo le subí del Colin Driscoll, ¿lo ven ahí, chicos? ¿Hola? No, profe, no se ve el Ya lo comparto entonces, espera. El Colin Driscoll, que sería lo comparto acá. A ver, no, he puesto mal. ¿Cuál sería? Lo que este es el analítico. A ver. De acá quiero abrirlo. ¿Lo están viendo ahí? No. ¿No lo ven? No se ve. A ver, espérate a ver si lo puedo ver ahora. ¿Dónde lo puedo haber subido? A ver Programa. Esta es la introducción. A ver, acá está. Ahí me parece que lo van a ver. ¿Sí? Ahí está. Ahí se ve. Bueno, lo voy a agrandar un poquito. A ver si puedo agrandarlo. Bueno, todos los amplificadores. Primero, el amplificador operacional es un dispositivo en el cual la ganancia de lazo abierto que tiene o que debería tener para que tenga las características que tiene un amplificador operacional, generalmente es muy elevada, cosa que no lo podemos lograr con los dispositivos discretos. O sea, todo lo que sea transistores, bipolares, o FET, o MOSFET, o alguna combinación entre ellos, como el Big MOS, nunca van a lograr ganancias de lazo abierto como la que tienen los amplificadores operacionales. Estamos hablando de valores, por ejemplo, 150.000 veces, 200.000 veces, 300.000 veces, entradas correspondientes que multiplicadas por esa ganancia darían una salida siempre muchísimo mayor que la alimentación. Por lo tanto, los amplificadores operacionales generalmente
Si trabajan en lazo abierto, trabajan como comparadores, es decir, se saturan a un determinado nivel que generalmente es menor que la alimentación, y estos amplificadores tienen, todo tipo de amplificador operacionales tiene básicamente tres bloquecitos, tres bloques. El primero de ellos es un amplificador diferencial, o sea, todas las entradas correspondientes de los amplificadores operacionales son diferenciales. ¿Para qué sirve un amplificador diferencial? Electrónica aplicada 1. ¿Para qué sirve un amplificador diferencial? A ver. Menos de un minuto. ¿Perdón? Queda menos. Reduce Para el eliminar el ruido. ruido. ¿Pero para qué sirve? Normalmente tiene que amplificar a modo diferencial. ¿Qué significa eso? Que todo tipo de ruido presente en la entrada en modo normal generará una muy fuerte atenuación en la salida. Entonces parece que entre la ganancia de modo diferencial y la ganancia del amplificador en modo común, aparece una relación que se llama de modo común. Si yo lo expreso en decibeles, obtengo una relación de rechazo lo máximo que pueda a las señales de modo común. Las señales de modo común o de modo normal que aparecen en la entrada no deberían reflejarse o reflejarse lo menor posible en el circuito de salida. Por eso se usan este tipo de amplificador con este tipo de entrada. Entonces, los amplificadores operacionales con entrada diferencial hacen que existe un parámetro que se llama relación de rechazo en modo común. ¿Qué significa? Que mientras más alto es ese número, en este caso 90 decibeles, 100 decibeles, 120 decibeles, etcétera, etcétera, significa que la señal está realzada con respecto al ruido 90 decibeles. Y si lo decimos al revés, significa que los ruidos que pueden aparecer a la salida están atenuados 90 decibeles, 100 decibeles, 120 decibeles. Entonces, todos los amplificadores tienen características como entradas diferenciales. ¿Qué podemos poner como amplificadores diferenciales? Generalmente pueden ser o bien transistores bipolares, o bien transistores FET, o bien una mezcla de transistores bipolares y transistores FET que se llaman Big MOS. Entonces, esos Big MOS pueden formar parte del circuito de entrada. Entonces, todo tipo de amplificador diferencial generalmente tiene un amplificador de corriente constante. O sea, ¿qué característica tiene que tener un amplificador diferencial? En primer lugar, tiene que tener una muy elevada impedancia de entrada. Tiene que tener una muy elevada ganancia de tensión. Tiene que tener muy bajos niveles de ruido. O sea que esa es una de las características que tienen los amplificadores de tensión. Tienen una alta ganancia, tienen entrada diferencial y tienen una muy alta impedancia de entrada. A continuación, tienen una etapa que generalmente se denomina etapa intermedia. Esa etapa intermedia tiene dos funciones. La primera es la de acoplar niveles de forma tal de adaptar esta salida B1 a una salida B2 mucho mayor para que este amplificador, que es un amplificador de audio, frecuencia, ¿sí?, tenga el nivel suficiente para su polarización. Y desde el punto de vista de la señal, que tenga un acoplamiento lo suficientemente importante como para lograr la excursión simétrica máxima sobre la salida. Entonces, todo tipo de amplificador tiene tres bloques. Podríamos decir que tiene una etapa diferencial de entrada, tiene una etapa intermedia, donde esa etapa intermedia tiene una alta ganancia, presenta con este capacitor de realimentación entre la salida y la entrada de esa etapa intermedia, presenta lo que se denomina un polo dominante. Un polo dominante el cual hace que se define un parámetro que es propio de los amplificadores operacionales. Se llama slew rate, que es la velocidad de respuesta.
En la mayoría de estos amplificadores, este valor es variable. Entonces, en el caso particular del 741, que yo le bajé una hoja de especificaciones, es de 30 picofaradios. Y es una realimentación, si ustedes se fijan, como la que hemos visto en los amplificadores realimentados. Tomo una muestra y realizo una mezcla en el circuito de entrada. Y el circuito de salida es un amplificador, un push-pull clase B compensado a través de esta red con diodos o una corriente a través de resistencias, etcétera, etcétera, de forma tal de que la distorsión por cruce que se produce se minimice y yo obtenga una señal senoidal sin esa distorsión. Entonces, esto es una etapa de polarización para compensación de la distorsión por cruce. Repito, un amplificador diferencial, una etapa intermedia, adaptadora de impedancia y desplazadora de nivel, y una etapa de salida que generalmente es un amplificador. O bien un amplificador push-pull clase B, o un amplificador simetría complementaria clase AB. Depende los tipos de amplificadores. Y básicamente tienen las entradas diferenciales, una salida que atacará una carga, y la polarización de cada una de las etapas, que generalmente son fuentes partidas. Una polarización positiva entre la entrada de alimentación positiva y masa, y una entrada negativa con respecto a masa. Entonces, la mayoría de los amplificadores tienen esta distribución. Cuando nosotros trabajamos con estas características, tenemos siempre empaquetados o embalajes. Entonces, estos embalajes pueden ser para trabajar pueden ser o bien cerámicos o plásticos o metálicos, según corresponda. Pueden tener una lengüeta de referencia como los metálicos y una orientación según las patas. Pueden tener una cantidad de patas, por ejemplo, en este caso tiene 14 patas en un embalaje que se llama DIP 14, donde DIP significa Dual in Package, o sea, es un embalaje doble en línea. O puede tener un DIP 4, tiene 8 terminales, de los cuales tiene 4 y 4 en línea. Pueden ser plásticos, pueden ser cerámicos, pueden ser para montajes en plaquetas simples, para soldarlos por abajo, o pueden ser con soldaduras por ola, en el cual tenemos un tratamiento para montaje superficial. Entonces, para los tratamientos de montajes superficiales, esos integrados van especificados como es SMT y tienen formatos. Esos SMT son tecnologías de montaje superficial. Tienen como unas lengüetas en donde hay una ola que va cubriendo y va soldando, y esa acción y ese tratamiento especial hace que se reduzcan los ruidos. O sea, es bastante más estable con respecto a los ruidos, todos aquellos amplificadores que tienen el encapsulado SMT, que los plásticos, los cerámicos, los metálicos, para hacer las soldaduras directamente debajo de la placa impresa. Todos los amplificadores operacionales los realizan fabricantes. Los fabricantes en distintas partes del mundo tienen el mismo concepto. Entonces, el número de parte del dispositivo, en este caso, el 324 es un dispositivo que tiene determinadas características. Si lo hace Analog Devices, ¿sí?, este tendrá la característica AD 324. Si lo hace Harris, que es la RCA, ¿sí? ¿Te escucho? ¿Hola?
No escuché bien. Si lo hace Harris o la RCA, esto será CA324. Si lo hace National Semiconductor, esto será LM324. Si lo hace Maxim, esto tiene el MAX324. Si lo hace Motorola, será el MC1324. Si lo hace OPA, que es la Bull Brown, será el OPA324. ¿Han visto amplificadores que se designen con OPA? OPA 77, por ejemplo. Si lo hace Texas Instruments, este será el TL324. Y si lo hace Fairchild, este será el MUA324. Ese dispositivo que tiene un número de partes que es propio del proceso de fabricación y quien lo fabrica coloca un preliteral y un postliteral que es térmico. El preliteral es lo que comentamos recién y el postliteral es con terminaciones según el uso. Si es un dispositivo de uso y propósitos generales, generalmente es un uso comercial. Quiere decir que cuando uno obtiene, supónganse que yo tengo un National LM341 C, significa que el límite de temperatura va entre 0 y 70 grados. En cambio, si el mismo dispositivo tiene terminación I, la terminación I denota que el rango térmico va desde menos 25 grados a más 85 grados. Por supuesto, el costo va de la mano. Y si el dispositivo que estamos trabajando con un fabricante en particular tiene características M, que son características térmicas, el rango térmico sería entre menos 55 a más 155. Entonces, este tipo de cuestiones que hace a los sufijos y prefijos y posfijos o sufijos, ¿sí?, lo tengamos designado de esta manera. El 741, LM741, le está diciendo que lo fabrica National Semiconductor. El 741 es el número de parte correspondiente a ese dispositivo, que si yo lo bajo tiene una configuración particular, y el sufijo N significa que es plástico y es un DIP 8, quiere decir que tiene 4 terminales de un lado y 4 terminales del otro. Las fuentes de alimentación correspondiente entre valores más o menos con respecto a masa, y la carga siempre con respecto a masa. La carga siempre con respecto a masa. Entonces, si yo tuviera que estructurarla como si fuera un bloque, haría lo siguiente. Colocaría dos entradas, que serían las entradas diferenciales, la alimentación del dispositivo externo, y por supuesto queda conectado internamente a esas alimentaciones, será la fuente partida más menos, y la salida correspondiente. Y hay otro tipo de entradas que tiene el dispositivo que son para compensación. Son para compensar el dispositivo generalmente en corriente continua. Entonces, en el segundo apunte que yo le subí, hablamos justamente de los errores que tienen los amplificadores operacionales. Y vamos a ver que en corriente continua tienen 4 errores. El primero de los errores es un error de polarización, corrientes de polarización. El otro es una corriente de offset. El otro es una tensión de offset. Y el otro es una deriva térmica. Son los 4 errores que se pueden corregir a través de compensaciones que generalmente están puestas internamente y compensadas externamente. ¿Se entendió lo que estoy tratando de plantear? ¿Cómo lo ven hasta acá, chicos? A ver. Bien, esta sería la introducción al tema de la clase siguiente, operacional. Lo que yo les, claro, yo les subí
todos los errores de corriente continua con un fe de ratas también ahí, porque al libro que yo he subido le faltaban algunas partes que estaba sin redactar, entonces para que no le quedara el espacio vacío, le hice un fe de ratas para que lo puedan completar. Yo se lo subí. Entonces vamos a hablar de las especificaciones de los fabricantes que van a ser las corrientes de polarización del circuito de entrada, las corrientes de offset que se llaman IOS, las tensiones de offset que se llaman BIOS y, por supuesto, la deriva térmica de tensión expresada en microvoltios por grado centígrado o de corriente en nanoampere por grado centígrado. Lo vamos a ver cuando nos encontremos en el próximo miércoles. Yo lo que les pido que lo lean para que vayamos un poco y trabajemos sobre las especificaciones de alguno en particular para que vean por qué el dispositivo trabaja de esa manera y lo especifican de esa manera. ¿Se entendió un poquito lo que estamos planteando? Chicos, Sí, profe. ¿qué les pareció este sistema? Porque la verdad, yo me tuve que poner a trabajar para intentar meterme con esta temática que a mí me resulta bastante novedosa. El departamento recién empezó a trabajar en noviembre a través de videoconferencias y, por supuesto, después de los exámenes apareció la problemática esta de la pandemia y tuvimos que, para que no se pierdan las clases, etcétera, etcétera, implementar sistemas. Nosotros mañana tenemos una reunión también por videoconferencia y bueno, el tema que vamos a tratar es cómo se está llevando estas 4 semanas que hemos tenido entre actividades de esta asignatura. En general se va a tratar todas las del departamento y cómo vamos a implementar la parte de los parciales y las evaluaciones. En el caso de los parciales, ustedes tienen subido la fecha de los parciales, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, para que lo vean. Tienen subido también el reglamento de la cátedra, que es muy importante. También les sugiero que lo lean, porque, para que no se preste a confusión. Y bueno, este tipo de cosas, mañana, Jueves Santo, lo vamos a trabajar a partir de las 5:30 de la tarde con el departamento. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Le dejé ahí mi nombre en el chat. Mira, ¿qué pasa con el examen? Mira, ¿cuándo se va a presentar? Te estoy esperando, ¿eh? ¿Alguien que no haya nombrado? A ver. El nombre que no he nombrado. ¿Abdala? Le comento. A ver. ¿Abdala? No sé quién habla. Abdala, presente, perdón. ¿Apa? ¿Benedetti? Presente. Gracias. ¿Coronel Carla? ¿Cusa? ¿Dufo? A ver. ¿González Emanuel? ¿Llobet? ¿Martínez Mario? ¿Roseto Matías? Raceto Matías. ¿Romero Océs? Presente. Gracias. ¿Rosso? Rosso, me parece haberlo visto. ¿Puede ser? ¿No? ¿Santilli? ¿Sochi? ¿Soria Pereira? Bueno, bastante presencial. Profe, una pregunta. Sí, querido, cómo no. ¿Quién habla? Collado, Federico. Estoy como oyente y no puedo ingresar a la universidad virtual. ¿Me puede pasar la clave de matriculación? Vos me pediste autorización, pero eso, ¿sabés lo que tenés que hacer? Comunicarte con la gente de informática, porque tenés que entrar
a la base de datos de alguna manera, que ellos te van a decir cómo, y una vez que vos ingresás, vas a aparecer en la base de datos. Entonces, cuando vos pongas tu legajo, decime el legajo tuyo. 68162. 162. ¿Y el apellido y nombre? Collado con doble L, Federico. Collado Federico. Voy a ver si te puedo... ¿Por qué estás como oyente? No me puedo inscribir por un final. Ah. En realidad yo puedo ponerte a disposición los materiales, pero vas a tener que hacer ese tramitecito, ¿sabes? Vos no podés participar en parciales, no podés hacer absolutamente nada, salvo estar de oyente, ¿sabes? Sí. Ah, Bien. perfecto. Así que... Es para poder acceder a los apuntes y a las... Perfecto, a las con guías. mucho gusto. Escuchame una cosa, ¿cómo se llama? Gustavo Heredia, frc.utn.edu.ar. Esa es la persona que está encargada de la parte informática. Bueno, muchas gracias. ¿Lo anotaste? Sí. gheredia@frc.utn.edu.ar. Dale, Mandale un correo, explícale que sos oyente y querés participar en el aula virtual del curso 4R1. Así va. Entonces, cuando ocurra eso, mándame para saber que ya hiciste el trámite, yo te busco y te meto